Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Les queremos dar la más cordial de las bienvenidas a un nuevo ciclo de charlas transversales. Estamos realizando en el contexto de nuestra versión 2022 de Eat My Skills. Esta semana ha estado cargada de interesantes conversaciones con nuestros docentes, ¿cierto? Con nuestros titulados, con representantes de la industria y con casos de éxitos de nuestros titulados. Así que desde ya nosotros los seguimos dejando invitados para que sigan sintonizando las actividades que hemos venido realizando durante toda esta semana de Eat My Skills. Además, va a finalizar esta semana con las presentaciones de los proyectos pruebas de nuestros estudiantes, las competencias internas y una feria de emprendimiento y sustentabilidad que además contará con la participación de nuestros docentes, de nuestros estudiantes y autoridades. Así que el día de hoy nos acompaña nuestra querida docente de la carrera técnico en agricultura ecológica, Carolina Morales. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Arturo Prat de Iquique, magíster en agricultura para zonas desérticas y quien además hoy día se desempeña en el Parque Eólico WPD Wind Manager en el área de desarrollo local de la Gerencia de Sustentabilidad y Medio Ambiente. El día de hoy, Carolina nos va a hablar de la transición agroecológica para la agricultura familiar campesina. Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Pau. Qué bueno. Caro, ¿te parece si pones la presentación y ya Ya, nos empiezas a contar sobre este interesante tema? ok, gracias. Bueno, ahí se ve la pantalla. Sí, 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 sí. Ahora lo pones en presentación y está perfecto. Ya, súper. Ok, Adelante. bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que vamos a ver ahora en esta charla tiene que ver con un tema súper importante que se tiene que dar a conocer, desarrollar, ¿cierto? Llevar a cabo en los procesos agroalimentarios que hoy día estamos viviendo a nivel país y también a nivel del mundo, ¿ya? Bueno, la charla tiene por título Transición agroecológica de los agroecosistemas y el enfoque que le vamos a dar a esta charla justamente tiene que ver con la pequeña agricultura principalmente, que es la agricultura familiar campesina. Primero que todo, tenemos que definir el concepto de lo que es transición agroecológica, ¿ya? ¿Qué es la transición agroecológica? Es un proceso de cambio en las prácticas agrícolas y la readecuación biológica de un sistema agropecuario, ¿ya? Es poder recuperar los principios agroecológicos para poder hacer de estos agroecosistemas donde se cultivan los alimentos que están en nuestra mesa, poderlos llevar de un sistema que es dependiente de fertilizantes, de pesticidas, ¿cierto? La alta mecanización, dependiente casi al 100% de la industria del petróleo o de la industria petroquímica, poderlos hacerlos transitar a agroecosistemas en donde disminuya esta dependencia y poder llegar al ideal de poder dejar de utilizar estos insumos provenientes y dependientes del petróleo, poder, ¿cierto?, diseñar agroecosistemas que sean en función de los ciclos biológicos de la tierra, del suelo, de los ciclos de los nutrientes, ¿cierto?, del ciclo de los insectos, de los microorganismos, del ecosistema que finalmente nos permite la vida, ¿ya? Es poder saber cómo hacer esa transición, porque no es llegar y cambiar el predio de un momento a otro, se deja de aplicar, sino que vamos a hacer ahora esto, sino que tiene que transitar. Y en ese transitar es el tiempo que se tiene que determinar de poder llegar a agroecosistemas más diversos, menos dependientes del petróleo, como les decía, y poder hacer producción de alimentos, que en el fondo para dónde tenemos que ir. Ningún sistema agrícola puede seguir siendo visto como una actividad estrictamente productiva. Eso es algo que también tenemos que considerar, ¿ya? La industria, la agricultura convencional, la agricultura dependiente de los fertilizantes, dependiente de los pesticidas, ¿cierto? Y ese modelo agroalimentario que sostiene esta cadena productiva, efectivamente solamente ve el beneficio-costo en términos económicos. ¿Cuánto producir en tantos metros cuadrados o en tanta superficie? ¿Cuánto es lo que yo llego a producir? Esa es la mirada que hoy día tiene la agricultura que nos reina y nos domina, ¿ya? Entonces, si queremos hacer esta transición a este enfoque más sustentable, más amigable con el medio ambiente, menos dependiente del petróleo, lo primero que también tenemos que hacer es cambiar esa forma productiva de cómo miramos la tierra.
¿ya? La tierra aquí no solamente es productora, sino que también la tierra la tenemos que mirar como un ser viviente, ¿ya? La cual tiene vida y que tenemos que tratar de comprender esa vida para trabajar en función de esa vida y que nos otorgue esos servicios o esos recursos o esos procesos que permitan la fertilidad de los cultivos, la fertilidad de los vegetales y eso nos permite alimentar. Entonces, tenemos que cambiar ese switch productivista de ver a la tierra como una máquina y tenemos que restablecer esa conciencia sobre el fundamento ecológico que sostiene la agricultura y que así se desarrolló originalmente. ¿Ya? La agricultura en sus inicios, cuando el ser humano empezó a poblar la tierra, su forma de producción del alimento no era con pesticidas. Eso se vino después de la Revolución Verde, después de la Revolución Industrial, pero antes era según en función de los respetos del ciclo biológico de la tierra. ¿Ya? Entonces tenemos que volver a lograr, volver ese pensamiento, pero con el desafío que tenemos que alimentar a cuántos hoy día. Entonces, esos son los desafíos que hoy día son los que tenemos que trabajar profesionalmente, ¿cierto? Para poder acompañar a la agricultura familiar campesina que vaya y transite en ese proceso, porque hoy día quien nos alimenta justamente es la agricultura familiar campesina. Entonces, eso es algo que hoy día los que estamos en esta senda de la agricultura tenemos que tomar esa conciencia que nuestra labor tiene que ir en aportar hacia esa transición, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas de la transición y de esta implementación? Son 4 etapas, ¿ya? La etapa 1 es justamente aumentar la eficiencia y la efectividad de las prácticas convencionales. Es llegar a un predio, ese predio se practican tal y tal cosas, bueno, de lo que se está haciendo, ¿cómo lo ordenamos? ¿Ya? Por eso es aumentar la eficiencia y la efectividad. Si estoy aplicando tal producto, efectivamente que se esté aplicando lo que corresponda, no más ni menos, sino que ir ordenando lo que actualmente es, hacer mayor gestión de esos procesos, instaurar procesos que me hagan menos dependiente del pesticida. Si no hago monitoreo, establecer el monitoreo. ¿Para qué? Para no aplicar cuando se corresponda, no cuando, no sé, apareció el insecto, no cuando es porque hay que hacerlo así y sin haber hecho un monitoreo, por ejemplo. Es ordenar lo que actualmente estamos para ser eficiente. Y desde ahí pasamos a la etapa 2, que justamente desde ese orden, desde ese conocimiento, desde conocer esas formas, cómo se hacen las cosas, bueno, desde ahí, cómo sustituimos las prácticas. ¿Cómo yo sustituyo un fertilizante por un biofertilizante? ¿Cómo sustituyo un pesticida por un biopesticida? ¿Cómo lo hago? Si el agricultor está en esa lógica que va a la agroveterinaria, compra el producto y lo aplica. Si estamos en esa lógica del supermercado, bueno, yo como producto, o sea, como en este caso cuando le digo a los estudiantes, yo como técnico en agricultura ecológica, bueno, si estamos en esa lógica, yo tengo que ser capaz de poder ofrecer bioinsumos o biopesticidas o algún abono orgánico natural que me permita hacer y entrar en esa lógica del supermercado, porque así está el agricultor. Y que el agricultor tome la conciencia de que él también en algún momento tiene que llegar a hacerlo, toma tiempo. Mientras tanto, yo tengo que sustituir, porque en esa lógica estamos. Siempre le digo a los estudiantes, ¿se han dado cuenta que cuando ustedes entran a estudiar una carrera de agricultura, siempre después las familiares, los amigos te preguntan, ¿qué le pasa a mi plantita? Oiga, algo tiene un bicho blanco en mi planta, ¿qué le puedo echar? Siempre estamos en la lógica de la receta. ¿Qué le puedo aplicar? ¿Qué le puedo echar? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo tal cosa? Porque estamos en esa lógica del consumo. Entonces, si estamos en esa lógica del consumo, yo tengo que entrar también en esa lógica. ¿Cómo yo sustituyo el biofertilizante? Y ahí entra una serie de variables que hoy día se están desarrollando con mucho fluidez y no del servicio público, no del lineamiento de las políticas públicas, sino que de los mismos campesinos y los mismos extensionistas, que son los que ustedes que están estudiando, la gente que está en este proceso, ¿cierto? Que efectivamente estamos ofreciendo nuevas alternativas para poder fertilizar los suelos, para poder nutrir los suelos, regenerar los suelos, y también para poder controlar insectos y plagas, o sea, productos que nos permitan hacer eso. Y esos productos claramente no atentan contra el medio ambiente, sino que al contrario, son insumos que están en los territorios y que permiten hacer estos bioinsumos. Y aquí nace el concepto de la biofábrica, es donde justamente el lugar en donde se desarrollan esta serie de procesos que para poder profesionalizar la agricultura ecológica, y si estamos en este enfoque de la transición, claramente son procesos que se tienen que profesionalizar, ¿ya? Y que se tiene que hacer dentro de la extensión agrícola un proceso de cambio, porque estamos en esa lógica
de sacar los pesticidas, pero tenemos que ofrecer sustitución. No podemos llegar y chao pesticidas y vamos a empezar ahora a hacer tal cosa. No, tiene que haber una sustitución, porque hoy día ese cultivo el que necesita ese fertilizante. Hoy día ese cultivo el que necesita ese control de plaga, porque estamos en ese ecosistema. Entonces, en la etapa 2 es esa. Y ahí hay harta hueca y harto trabajo que se tiene que hacer para poder profesionalizar esta parte y que los agricultores y los productores vean que la receta del supermagro que usted me está diciendo está obteniendo producción, porque estamos acostumbrados de que si yo he hecho esto, eso es lo que tengo que obtener. Bueno, tenemos que... Y en paralelo vamos a trabajando efectivamente todo lo que tiene que ver con bajar esa ansiedad, bajar ese proceso de esa compra, de la lógica de que todo se compra, sino que estamos trabajando en paralelo que desde nuestro mismo agroecosistema, si incorporamos estos procesos que tienen que ver con el rediseño predial, que tiene que ver con el aumento de la biodiversidad, que tiene que ver con procesos de biofábrica que quizás no estaban, bueno, mientras eso toma tiempo y va ganando lugar y la agricultura ahí poco a poco va a ir cambiando ese switch, de esa lógica, que el agroecosistema no es solamente algo, una máquina que yo vengo y le echo, aunque sea un biofertilizante, vengo a eso y eso, sino que poder comprender que este es un ser vivo que tiene sus tiempos, que tiene sus formas, que tiene sus espacios, que tiene su agroecosistema y que tiene una lógica de ciclos biológicos y de verla como un ser viviente. Cuando lleguemos a eso, ahí se logra la transición agroecológica completa del ser humano, que permite ver a la tierra como un ser viviente y no como una máquina que cuando yo le echo, le saco, le pongo y resulta que siempre desde el punto de vista económico. ¿Ya? Eso es como el switch que poco a poco la transición agroecológica también va haciendo los agricultores, de ir cambiando esa lógica educativa que hemos estado por muchas generaciones. ¿Ya? La etapa 3 tiene que ver con el rediseño del agroecosistema. O sea, si yo tomo el terreno de esta forma, ¿cuál es la propuesta que tiene que transitar este predio para que obtenga esa biodiversidad y me genere esa estabilidad, y me genere esa nutrición, y me genere esos servicios ecosistémicos que permiten que estén los insectos en equilibrio, que estén los microorganismos en equilibrio y que no todo el tiempo estemos viendo plagas? Porque las plagas aparecen porque usted o el productor, el que está todo el rato metiéndole al sistema procesos que no corresponden, que desestabilizan las poblaciones y aparecen las plagas. Bueno, cuando comprendemos que es un ser viviente y que vive con esa estabilidad, perfectamente ahí podremos comprender que los insectos se regulan justamente con el rediseño de la diversidad y con el manejo ecológico del suelo. Entonces, por esto es una transición que puede tomar tiempo y no es de un año para otro, no es de un mes para otro, porque culturalmente también tenemos que hacer el cambio de la conciencia de cómo estamos viendo la Tierra. La etapa 3 tiene que ver con eso. Yo hoy día justamente en la carrera, una de las cosas de la innovación que se ha involucrado dentro de la innovación curricular tiene que ver en que los estudiantes ya no hacen ese diseño en Paint, sino que tienen una herramienta digital como el AutoCAD que te permite poder profesionalizar, en este caso, la transición, que hoy día muy poco existe. Yo creo que los que más saben ese programa son la gente que se dedica a río, en la agricultura, estoy hablando, o los que están en la onda de la sintropía, que son muy pocos y muy contaditos. Entonces, esto también te permite que el estudiante pueda tener esa herramienta para poder hacer un rediseño y efectivamente poder decirle al productor, mire, para acá va. Y eso ya es una profesionalización que tiene que ver con el enfoque de la agroecología. Bueno, y la etapa 4 es cómo yo me conecto con los consumidores, porque aquí no solamente es que yo cambie la práctica y que pueda producir sin dañar a la tierra, sino que también si el productor depende de ese consumo, de eso que se produce en la tierra, bueno, ¿a quién yo le voy a ofrecer estos productos? Entonces tiene que haber una conciencia como consumidor, hacia dónde se dirigen mis productos. Y yo como consumidor, ¿cuál es mi conciencia respecto a lo que estoy consumiendo? Entonces esto es como la reciprocidad, o sea, por un lado el productor está sanando la tierra desde el enfoque de la agricultura ecológica, pero por otro el consumidor sana su cuerpo al momento de adquirir estos productos con esta conciencia, porque él le va a comprar al productor porque tiene una conciencia de que quiere consumir algo que esté libre de pesticidas o porque proviene de la pequeña agricultura, que hay ahí otro valor, que es muy distinto de un productor que exporta a un productor que él mismo trabajó y cultivó y mantuvo toda esa planta, a un productor que exporta, que nunca vio la planta, sino que la tecnología, al apretar el botón, efectivamente todo se produce. Entonces, hay cosmovisiones distintas que el consumidor hoy día, en la medida que nos eduquemos como consumidores, ya los que estamos en esta senda, en esta conciencia, ¿cierto? En la medida que estemos ahí, efectivamente tomaremos conciencia que no solamente la conciencia ecológica tiene que ver con reciclar, con hacer el compost, o con tratar bien al otro, que todo claramente es.
también tiene que ver en cómo tú te alimentas, porque no solamente te alimentas de emociones, sino que también tu alimento es lo que permite esta nutrición. Y está comprobado que los alimentos que provienen de la agricultura ecológica son mucho mejor con contención nutricional que los productos que vienen de una industria con agroquímicos. Entonces, cuando tu consumidor tomas conciencia de eso y que todos los consumidores podamos tomar conciencia de eso, este sistema también va a empezar a cambiar respecto a eso. Y también cambiar esa forma de que no solamente la gente que tiene poder adquisitivo puede adquirir estos productos, sino que es el derecho de alimentación que toda la población pueda adquirir esto. Porque lamentablemente la agricultura ecológica en algunas veces, en algunos mercados, se transforman en productos elitistas. Y eso no puede ser, porque todos tenemos el derecho a una alimentación sana, que es lo que dice la Constitución. Entonces, esas son las etapas de la implementación de la transición. Así tenemos que, en el fondo, ir avanzando. Eso no quiere decir que si no paso la una no estoy en la otra, no. A veces nos encontramos con productores que están en las 4 etapas. Están produciendo, están vendiendo a consumidores conscientes o en lugares donde se venda estos productos, pero a la vez están produciendo sus propios bioinsumos y están siendo eficientes en esas prácticas. Entonces, están en todas esas etapas. ¿Ya? Bueno, los autores, esto todo está ya reportado, efectivamente indican que en las 4 etapas de la transición es la optimización de los insumos, la sustitución, que es la fabricación, el rediseño predial y la articulación de estos productos con los consumidores y poder generar esta economía local que permite efectivamente que el productor tenga su ingreso y su fuente de sustento. ¿Ya? Bueno, y como dimos ejemplo, los vamos a pasar rápidamente, que tiene que ver la etapa 1, que es justamente mejorar el calendario de aplicación, incorporar procesos de monitoreo, ¿cierto? Ver si los agrotóxicos que están aplicando están siendo bajo la dosis según los monitoreos y no cuando se le ocurra o no cuando, porque a veces, muchas veces estamos acostumbrados, como nos desconectamos tanto de la tierra, que a veces pensamos que cualquier insecto es una plaga sin darnos el espacio y el trabajo de efectivamente saber si eso es una plaga o no, sino que insecto aplicamos sin hacer monitoreo. Y eso es lo que ocurre con la agricultura convencional, que se ha mecanizado y tecnologizado tanto el sistema que si aparece o no aparece el insecto se aplica igual. Y eso ha hecho que efectivamente los agroecosistemas cada vez se empobrezcan más producto de que hay más matanza de insectos, hay más muerte de microbiología. ¿Por qué? Porque la discriminación que se hace en los productos que son altamente que se preservan en el medio ambiente, efectivamente, es porque se aplica independiente que haya monitoreo. ¿Y eso por qué? Porque las empresas no invierten en poder hacer procesos de poder conocer las poblaciones de los insectos que permitan hacer más sustentables los manejos. ¿Ya? Es como no, echar por echar. Total, da lo mismo, si todo un poquito. Entonces, esa lógica de que vemos a la Tierra como una máquina es lo que tiene que cambiar, no solamente la práctica. Bueno, la etapa 1 es eso, hacer ese proceso de ordenamiento, de gestión, de sistematización, para poder reducir costos, poder reducir impactos. ¿Para qué? Para poder dar paso a la etapa 2, que es justamente el proceso de la elaboración, de la sustitución, del proceso de implementar procesos de biofábrica, de poder gestar la utilización del conocimiento de la naturaleza, especies que me fertilicen el suelo, especies que me regulen el suelo, especies que los utilice como fitorreguladoras, ¿ya? Especies que me pueden servir como plantas nutrientes, tanto en su transformación como su incorporación. O sea, aquí la etapa 2 es la generación, en el fondo, de esa nutrición y de esa protección vegetal que se necesita de los mismos recursos que existen en el territorio y aún en el predio. Y aquí da paso a que efectivamente la extensión agrícola, el transmitir el conocimiento que tiene que ver con las formas de cómo cultivo, las formas en cómo desarrollo los bioinsumos, efectivamente tiene que ser colaborativa y participativa, en donde los mismos agricultores, los mismos grupos humanos son los que desarrollan sus propios procesos. Si ellos no están involucrados y usted llega con el producto, usted está haciendo una parte nomás de la extensión, y está haciendo una extensión súper asistencialista, que es la que ya estamos hasta aquí en el campo, ¿ya? Dada la experiencia que he tenido en todo este año, en todo este tiempo de trabajar, que siempre miramos a las comunidades o a las organizaciones como seres u organizaciones que no pueden hacer las cosas, como desde la reducción, y no, pues si nosotros los miramos como personas que son parte de su proceso de desarrollo, claramente ellos se van a involucrar en el proceso, porque eso es lo que queremos, porque nosotros como extensionistas pasamos por los territorios, estamos un tiempo de la vida. Algunos se quedarán a vivir, pero son muy pocos los casos, ¿ya? Pasamos un momento de esa vida, de ese tiempo con esas personas. Entonces,
ellos son los que van a estar eternamente y sus familias siempre en los territorios. Por ende, la capacidad se tiene que quedar en los territorios, pues no pueden ser capacidades que usted no la tenga. Entonces ahí no está haciendo el traspaso del conocimiento, por ende está haciendo una transferencia agrícola convencional, que usted nomás es poder del conocimiento y no hay un traspaso. Y la agroecología se ve desde la otra perspectiva. Aquí todos participamos porque todos somos iguales, independiente que vengamos de lugares distintos, que podamos tener a ver estos estudios distintos, procesos distintos y experiencias distintas, pero somos todos iguales. Que usted tenga mayor edad o menos edad, eso es un detalle, una diferencia. Pero eso no quiere decir que usted no va a ser capaz de no aprender este proceso. Entonces, cuando miramos a las personas desde esa perspectiva y los involucramos dentro de su proceso de desarrollo con mayor compromiso, con mayor proceso de incorporación de ese conocimiento que han instaurado las personas, ahí usted está desarrollando impacto. Ahí usted está dejando la capacidad en el lugar. Ahí usted trascendió en esa huella, porque siempre se van a acordar de usted. Oh, ¿te acuerdas cuando estaba aquí el tal persona y nos enseñó esto? Ahí usted trasciende en sus acciones sin estar ya viviendo ahí o sin estar haciendo esa transferencia. ¿Por qué? Porque usted vio a las personas como personas creadoras de su desarrollo, personas que también, a pesar de que pueden tener 60, 70, 80 años, uno nunca termina de aprender. Y cuando usted lo involucra con el conocimiento y los deja hacer, usted se gana la confianza y gana. Y más que la confianza, usted gana que el impacto de lo que usted está haciendo como agente de cambio quede en el territorio. Y eso es lo que queremos, porque finalmente esta gente es la que va a seguir produciendo alimentos toda su vida. Y esa es la que tenemos que proteger en esta cadena que hoy día está en crisis. Entonces, en la etapa 2, mucha transferencia tecnológica en terreno, en donde los agricultores son parte de su proceso, tanto en la elaboración y la sustitución de sus insumos, como en la sustitución de estas prácticas agrícolas que hemos venido haciendo, que tienen que ver con la rotación de cultivos, que tiene que ver con la planificación, que tiene que ver con la incorporación de diversidad, que tiene que ver, ¿cierto?, con la valoración del conocimiento de los campesinos que hay en los territorios, ¿cierto? Entonces, todo eso que tiene que ver con la etapa 2, transferencia tecnológica, unificación de los procesos, que las personas opinen, que participen, aplicación de metodologías participativas, en donde involucre a las personas. Que involucre en este caso al estudiante, que involucre la opinión de la gente. En la medida que no estamos nosotros insertos en los procesos, no va a haber cambio, o va a ser muy lento. Entonces, tenemos que instaurar eso en la etapa 2, tenemos que rescatar las semillas y reproducirlas, tenemos que hacer catastro de esas semillas y ese material vegetal que corresponde a los territorios, tenemos que identificar los insectos benéficos que existen en los territorios para poder desde ahí generar la base de nutrición y protección de los territorios, que tiene que ver con la microbiología. Entonces, todo ese proceso en la etapa 2, y aquí es clave el intencionismo, que está con ese enfoque, porque si no contamos con personas que nos puedan guiar en ese conocimiento, vamos a estar siempre repitiendo los patrones de la agricultura convencional. Entonces, hacer dependiente a la gente de qué, de ir a comprar el pesticida, de ir a comprar el herbicida, y seguimos haciendo rica la industria, que es la que hoy día nos tiene este colapso ambiental, porque son todas de la misma, son todos de los mismos consorcios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Siguiendo repitiendo ese patrón, que obviamente ya estamos hasta acá, porque si estamos en esta senda queremos algo distinto, por ende, nos involucra a poder generar estos descubrimientos y este proceso que son ciencia. Y aquí la ciencia se tiene que profesionalizar. No es que yo aplico la cosa del tuntún, la cuestión se hace bajo la metodología, porque ahí está la ciencia. Por eso hemos llegado hasta estas dosis, por eso hemos llegado a este procedimiento, porque se tiene que profesionalizar. Porque si no, siempre nos van a mirar como el hippie buena onda. Y hasta acá con este seudónimo que la sociedad nos ha dado a los que estamos en esta línea. No, aquí pues podemos ser hippies, pero hippies científicos que en el fondo están con la dosificación, están con su proceso de metodología, están con la tecnificación, porque si no estamos con eso, es el discurso que estamos hasta aquí ya de escuchar siempre de personas que no pueden sustentar este proceso. Aquí no, lo sustentamos con la ciencia aplicada con el tú a tú, campesino a campesino, no que yo me la sé toda, tú a tú, ¿ya? Eso es un proceso importante que tenemos que incorporar porque está en el enfoque de la agroecología. Bueno, y aquí imágenes y ejemplos de procesos que hoy día el instituto tiene hoy día cuenta con su biofábrica en donde está este proceso de etapa 2 de transición en donde se desarrollan estos procesos, en donde involucra al estudiantado y a los campesinos cuando van o nos visitan, efectivamente ahí se hace el traspaso
de ese conocimiento en donde involucra que la sustitución tiene que ver con esto, porque la aplicación y la aplicabilidad de esta ciencia. No es que yo vaya a comprar el producto, ojalá que pudiesen haber más proveedores de bioinsumos en la sociedad y en Chile, ojalá, yo creo que la cosa va a ir para eso, y se está desarrollando ya bastante emprendimiento hoy día, que me impresiona. ¿Y eso es por qué? Porque existe una clara necesidad de que queremos cambiar la forma en cómo estamos fertilizando y tratando los suelos, y cómo manejando los insectos. Entonces, esto nos está llevando a que el Estado en algún momento va a tener que invertir y en profesionalizar esto, y nosotros ya vamos a estar avanzados con la cosa. Entonces aquí es como nosotros también podemos aportar a ese proceso de desarrollo de una plataforma que permita justamente el poder investigar y esto hacer más accesible para todos, no solamente para los que manejan ese conocimiento, sino que sea para todos. ¿Ya? La etapa 3, el rediseño. O sea, aquí tiene que ver rediseñar el predio, diversificar la unidad. Cómo yo involucro los cierres perimetrales con barreras vivas, los cercos vivos, las arboledas, los semiambientes naturales, las bandas florales, los corredores biológicos, la diversidad funcional. Todo eso, la infraestructura nueva que tiene que tener el predio, porque quizás yo me voy a encontrar predios que no tienen biofábrica, predios que no tienen vivero, predios que ni siquiera tienen sala de semillas, predios que ni siquiera, no sé, etcétera. Solamente se dedican a producir y chao. O sea, como que tratan los terrenos como cualquier cosa. Entonces nos va a tocar intervenir eso. Entonces, desde esa unidad, ¿cómo la transito? Eso va a ir un diseño. O sea, no es que solamente esté aquí. Yo hago el croquis, lo dibujo con los agricultores, lo dibujo con quien me toca a mí intervenir, ¿cierto? Se hace un croquis manual y la tarea de usted es llevar ese croquis a la parte digital, porque eso lo va a tener que llevar un informe, eso lo va a tener que llevar una línea de presupuesto, porque usted me va a tener que determinar, bueno, ¿cuánto cuesta una transición? ¿Cuánto le va a costar al campesino hacer esto? ¿En cuánto tiempo? ¿Es usuario de INDAP? ¿No es usuario de INDAP? ¿Tiene ingreso? ¿No tiene ingreso? ¿Cómo va a poder financiar esto? Todas esas cosas después van a salir. Entonces, ¿cuánto me cuesta hacer esto? Pero para poder llegar a eso, yo tengo que llevar un informe, hacer la gestión, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta hacer este diseño? Entonces, eso es parte de la tercera etapa, en donde aquí la profesionalización, como digo, la orientación técnica es fundamental para poder hacer ese proceso de transición. Porque si ese reordenamiento que yo digo que te tenga que hacer, no lo muestro en un papel, ¿cómo la gente me va a decir? Ay, ya vaya a tener la cosa. El agricultor no lee casi nada. Y eso no es una culpa del agricultor ni una responsabilidad del agricultor. En Chile tenemos muy mala comprensión lectora. No leemos mucho. Y así hay que ser sincero. Entonces, como no está esa lógica a veces, o ese, ¿cómo se puede decir? Esa rutina de leer. Entonces el agricultor es más visual. Si usted le muestra un diseño y le explica para dónde va la micro con su predio, va a quedar mucho más claro que usted se lo pase y léalo, ¿no? Y aquí es la transferencia, cómo yo transmito este rediseño predial. Y por ende va a tener que tener el documento impreso. Entonces tiene que llevar, saber cómo hacerlo desde AutoCAD, un PDF que le permite imprimirlo y mostrarlo. Entonces eso es parte del proceso de lo que se transmite, ¿cierto? En parte en la carrera y lo que tiene que tener un profesional de esta área si está trabajando en la asesoría de la transición agroecológica, porque te permite mostrar la profesionalización que tiene que ver con el tecnicismo y además poder ir a pararte frente a personas que quieran invertir en esto y defender la propuesta, porque si no, ¿cómo vayan a obtener financiamiento? Entonces, esto es parte del proceso que es de la transición y de las competencias que tenemos que tener los que estamos trabajando en la transferencia tecnológica que tiene que ver con la transición agroecológica. Y la etapa 4, bueno, siguiendo con la etapa 3, justamente diseño y gestión predial, que es justamente saber la trazabilidad del predio, tomar las decisiones, hacer el diseño, hacerlo en conjunto con los agricultores, ¿cierto? En donde permita la incorporación de esta diversidad que necesitan los agroecosistemas, que están obligados a vivirlo todo, para que me pueda generar esa estabilidad. Y ojalá en algún minuto, ojalá, como lo que ocurre en CTS, ojalá en un minuto ni siquiera preocuparte que haya que aplicar un biofertilizante. ¿Por qué? Porque la disciplina que hay en el manejo ecológico de suelos se cumple como tiene que ser. Siempre hay rotación, siempre hay aplicación de materia orgánica, se trabaja con humus de lombriz, siempre hay el trabajo del suelo de una manera que no hace el impacto, siempre está cubierto. Entonces, tú te ves que en ese lugar, efectivamente, las plagas ni siquiera aparecen, o si están, es muy mínimo. No es que se coma todo, porque tienen que estar, pues. No podemos pensar que no existan, pues si esa es la lógica de cómo tenemos que mirar el agroecosistema. Si hay insectos que son considerados plagas y están,
en una parte y efectivamente no te está matando el cultivo, ¿para qué vaya a andar ahí aplicando y aplicando cosas si ellos tienen que estar como dentro de la población para generar estabilidad? Porque si no están va a aparecer el otro que se va a comer el otro. Entonces es una cadena. Entonces el diseño, la transición agroecológica justamente apunta a la generación de esa estabilidad, de ese equilibrio ecosistémico que ojalá en el tiempo, en algún minuto, usted ni siquiera fertilice el agroecosistema, así como los bosques se mantienen solos. Ojalá llegar a eso. ¿Ya? Y aquí hay ejemplos justamente de la incorporación de esa diversidad, en donde aquí el diseño tiene mucho que ver. No es que coloco cualquier planta donde hay espacio, sino que yo tengo que mirar el diseño de arriba. ¿Ya? Desde ahí yo hago el plano. De ahí yo propongo, por ejemplo, aquí hay una imagen justamente del predio del centro de prácticas que tiene el instituto, que así se adquirió. Era un predio donde tenía un historial agrícola desde el enfoque convencional, parras, pastoreo de animales, ¿cierto? Que tuvo ciertos historiales que tienen que ver con el enfoque de la agricultura convencional, el cual se adquirió en esta forma y el cual se transformó mediante un diseño acompañado, ¿cierto?, con el cuerpo educativo de todo este tiempo, el cual permitió que hoy día tengamos un espacio que me permite dar estabilidad, que permite en el fondo demostrar que usted sí puede hacer agricultura sin necesidad de aplicar ningún agrotóxico y que gracias a esa diversidad funcional que existe dentro de un diseño, de un registro, de un plan de rotación, permite hoy día el poder demostrar que la agricultura ecológica es posible y que permite hoy día demostrar que efectivamente usted haciendo el manejo ecológico del suelo en todas las variables, no solamente es uno, varias variables que involucran el manejo ecológico del suelo, permiten poder generar rendimiento a misma escala y yo diría a veces inclusive un poco más que la agricultura convencional. Entonces, ¿eso qué te dice? Que efectivamente lo que ha dicho la agricultura convencional, de que la agricultura ecológica no da los rendimientos, es una mentira. Sí se puede, pero es un trabajo sostenido de disciplina en el tiempo, de una planificación en el tiempo, que es disciplina. ¿Por qué? Porque es estar rotando los cultivos, estar anotando los procesos para que no se me olviden, estar haciendo el manejo ecológico del guano, estar trabajando con lombrices, estar trabajando con microbiología. Es una disciplina. Y esa disciplina al principio cuesta incorporarla cuando estoy acostumbrado de ir a aplicar, comprar y echar y chao. Entonces, por eso es un proceso en el tiempo cultural que la persona dice, ah, ahora ya tengo que hacer el compost, que antes no lo hacía, o que antes que aplicaba el guano así nomás, bueno, ahora tengo que hacer. Entonces, es un proceso de práctica que te demandan mano de obra, que te demandan costos también, que te demandan cambiar el switch. Entonces, son procesos que no son de la noche a la mañana. Son procesos que involucran tiempo, pero son procesos que al fin y al cabo, si usted invierte en el tiempo, el predio le va a hablar. Entonces, si estamos en esa lógica, que quiero la retribución inmediata, con esos agricultores al principio va a costar. Por eso es importante que las transiciones sean hechas con personas que ya les picó el bichito, que ya quieren hacer el cambio, que están en ese proceso de que entre sí no, pero que sí. Esos son los agricultores con los que tenemos que trabajar en el proceso de transición y no con los que se resisten, porque ahí usted va a tener una lucha que al final usted se va a frustrar y usted se va a enojar. Y usted va a estar ahí que no se puede, que no, que esto no sirve, no. Usted tiene que empezar con lo que quiera. Y es porque la voluntad abre puertas, genera movimiento. Entonces, con ellos son los que avanzan. Con el que todavía no creen, no se desgaste con ellos. Trabaje con los que están. Porque una vez que se vean los resultados aquí, como ocurre siempre, vienen los que no estaban, que estaban incrédulos y se integran a las victorias. Entonces, hay que trabajar con los que ya se creen victoriosos, ¿no? Los que ya saben que van a tener un buen resultado. Entonces, ahí es donde usted tiene que intervenir para poder gestar estos procesos, porque estos procesos de transición, así como tal, si no hay una orientación técnica, son más lentos. O a veces se invierten cosas en las que no debería. ¿Por qué? Porque faltó esa orientación. Y porque a veces ansiedad nos come por el desconocimiento. Entonces, ahí estamos los extensionistas que orientan y que dan paso a poder gestar ciertos agroecosistemas más estables, agroecosistemas más diversos, agroecosistemas en donde no están tan dependientes de los insumos, agroecosistemas que me permiten esa diversidad, en donde yo me pueda nutrir de ahí, pues, puedo obtener tomate, puedo obtener lechuga, la beterraga, lo que sea, y estar no en esa dependencia de que todo me lo tiene que dar el sistema. Bueno,
Y dentro de la transición agroecológica es importante trabajar como metodología participativa en las líneas de tiempo con los agricultores o con las personas que nos toque intervenir, porque la memoria, cuando hacemos el rescate de la memoria, me permite poder contextualizar el tiempo desde que yo tomé la decisión de dejar de aplicar, o cuando yo tomé la decisión de iniciar un proceso de transición, o cuando yo tomé la decisión de iniciar mi proyecto agrícola, en donde yo tomé la decisión de entrar en esta senda. Es importante trabajar esa memoria, porque esa memoria me permite ordenar la información, me permite hacer gestión de la información de mi unidad predial, me permite el poder nutrir con información el relato, y eso el día de mañana me puede servir con proyectos, me puede servir para poder defender yo mejor cualquier propuesta. Si viene alguien a cuestionar o si viene alguien a conocer, usted sabe su historia, sabe los años, sabe los procesos, todo ese trabajo, los extensionistas también lo tienen que hacer, el trabajar la línea del tiempo y la memoria con los agricultores o personas que están interviniendo, porque te permite el poder conocer su historia, que la gente se empodere de su historia, le dé valor, que la gente a veces no le da valor a las cosas. Entonces, eso es importante y eso se hace a través de metodologías participativas, ¿ya? Y eso es clave en la agroecología, como lo dije en un momento, o sea, si no involucramos a las personas en los procesos de transformación de esto, difícilmente vamos a lograr el impacto que queremos o esa conciencia que queremos. Entonces, tiene que ser con la integración de las personas, generar la confianza, aplicar metodología que permitan el poder participar, que la gente se abra, que la gente cuente, que la gente dibuje, que la gente a veces se emocione, que la gente viaje a su pasado, viaje a su infancia, muchas veces las emociona y eso hace apertura, porque me permite que la gente abra su corazón para hablar sobre sus procesos, porque si no las conocemos, no vamos a generar impacto y usted no va a trascender. Y aquí en la agroecología necesitamos trascender. Esa es parte de nuestra misión en la Tierra. Por eso estamos estudiando lo que estamos estudiando, ¿no? Bueno, y la otra metodología es el árbol del problema, el poder justamente identificar las causas de por qué no puedo avanzar hacia la transición, las causas de por qué estoy viviendo con sequía, las causas de por qué mi sistema productivo no rinde como hace 10 años atrás o 20 años atrás. Bueno, esta metodología me permite poder que la gente reflexione muchas veces de esas causas que generan el problema y esos problemas que efecto hoy día me está generando. Entonces, este proceso de poder trabajar el árbol del problema con los agricultores permite contextualizar y que los agricultores o personas que estamos interviniendo, ¿cierto?, pueda también tener la caracterización respecto a esos procesos que casi nunca se hablan o nunca se ordenan, porque quizás familiarmente además que se hablan los problemas, eso. Pero me refiero a como de la unidad predial en sí de manera integradora. Entonces, el trabajar esta parte tiene que ver con la transición, que no solamente la transición, la técnica, la dosis, ¿ah? El manejo, el carbono nitrógeno, ¿ah? El pesar, es parte de la parte técnica. Lo otro tiene que ver cómo levantamos información que permita la integración, el diálogo, la participación, que es clave en el enfoque de la agroecología. Bueno, ejemplos de diseños diversificados, ¿cierto?, con la utilización de programas digitales que permite efectivamente el poder profesionalizar el diseño de los predios en la propuesta que usted va a ofrecer y justificar por qué vamos a hacer esa transición. Y ahí tiene que entrar justamente al fundamental. ¿Por qué tenemos que hacer esta transición? ¿Por qué tenemos que colocar cercos vivos en ese espacio y no aquí? ¿Por qué yo tengo que colocar frutales ahí y no allá? ¿Por qué yo tengo que colocar corredores y acá? ¿Por qué yo tengo que colocar praderas? ¿Por qué? Porque todo tiene un porqué. No es porque sí, no es porque aquí hay espacio y me faltaba. No, aquí tiene que efectivamente usted justificar. De esa forma que usted justifique con la ayuda de los agricultores, porque uno no se la sabe toda, ¿ya? Si usted sabe harto de especies, genial, pero si no las sabe todas, bueno, con el conocimiento de los agricultores. ¿Qué especie es mejor aquí para barreras, no sé, para cierre perimetral, que es la que más se utiliza? Conversar desde ese conocimiento, porque a usted le va a permitir nutrir su información. Y por otro lado, el agricultor se va a incorporar su conocimiento. Al ver que los agricultores, usted los considera en sus decisiones, la gente más te abre la confianza porque los agricultores están en esa lógica que a ti te ven como un profesional, eres más. Estamos todos en esa lógica, eres más. Y como eres más, o lo que tú digas puede ser el amén, lo que tú digas puede ser la orientación que va a dar paso, o lo que tú digas es como lo cuestionable, dependiendo de qué tipo de persona es el que estamos asesorando o diciendo lo que tiene que hacer o facilitando los procesos. Entonces,
Cuando ven que usted involucra el conocimiento, que es generoso, que no es una persona que se impone, ¿cierto?, sobre los otros, que no deja hablar al otro, etcétera, todas esas cosas los agricultores te miden el pulso y saben con quién están tratando, porque después, inmediatamente, después escuchas que hablan sobre ti y ahí lo que escuchas efectivamente es como la imagen que tienen sobre uno, pues sea positiva o sea negativa. Entonces, eso va a ser en la medida que usted también, de qué manera aborde estas situaciones, de qué manera profesional y madura, ¿cierto?, aborde estas situaciones que tienen que ver con el involucramiento del conocimiento de los agricultores, con su conocimiento que lo coloca a disposición, ¿cierto?, y con formas que quizás ni usted ni el agricultor lo sepa, pero que el entorno, el colectivo, podemos encontrar esas soluciones. Ya. Bueno, y la etapa 4 es la comercialización. Cómo yo accedo a mercados en donde adquieran estos productos, donde le den valor a estos productos, donde efectivamente pueda yo tener acceso, porque no en todos lados venden estos productos, pues. Entonces, etapa 4, cómo yo se articula con los consumidores, cómo gestamos nuevos mercados que permitan el acceso a consumidores y que los productores puedan vender. Porque si no, estos productos, si no hay un mercado, estos productos llegan a la vega y ahí no hay discriminación, le pagan y le castigan el mismo precio, o sea, y nadie se entera que esos tomates o esa producción es ecológica. Entonces, esto es un trabajo arduo, pero aquí el tema de los consumidores va muy acompañado con el tema de la educación. Si una gente no sabe la diferencia entre lo uno y lo otro, va a consumir lo más barato o lo que está disponible. Pero si una persona tiene esa conciencia, que se la traspasó, que se educó, que qué sé yo, ahí es distinto. Por eso, nosotros como facilitadores de estos procesos, todo el tiempo vamos a tener que andar educando a la gente, todo el tiempo vamos a tener que andar traspasando el mensaje, porque como esto no es algo que está instaurado como una política pública, nosotros vamos a tener que ser los gestores también, no solamente nosotros, esto es un movimiento de personas en varios lados y que cada vez veo que la cosa va aumentando y eso está bien, que cada vez la gente está tomando mayor conciencia sobre su tiempo, sobre su proceso, sobre su cuerpo, sobre su existencia. Entonces, esto nos va a llevar en cómo también lo estamos alimentando. Entonces, es un proceso de sociedad de cambio y ahí estamos nosotros también educando siempre en cada momento a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestros amigos, con los que estemos vinculándonos, siempre vamos a tener que estar educando de por qué es mejor este tipo de producto, de por qué es mejor este tipo de agricultura, de por qué tenemos que hacer el cambio, porque usted sabe que efectivamente este es el camino para hacia la regeneración, en este caso nutricional. Si no nos hacemos cargo de la nutrición, vamos a estar siempre en una sociedad enferma. Y en la medida que no generemos una reconciliación con los suelos, vamos a seguir en este ámbito de violencia. La razón por qué el ser humano está tan violento en el día tiene que ver principalmente con su desvinculación con el suelo. Cuando tú te desvinculas del suelo, que ahí está la madre viva de la energía y de la vida, y lo autodestruyes, efectivamente estamos en un proceso de autodestrucción. Cuando tomas conciencia que ahí está la base de todo, vuelves a tu origen. Y ahí tiene que ver con el autoconocimiento, el amor propio, estudiar estas carreras, hacer este proceso, hacer tu compostaje, lidiar con tu enojo, lidiar con tu frustración. Eso es el proceso de volver a gestar y dejar de ser violentos. ¿Ya? La violencia sabemos que se manifiesta en muchas cosas. Inclusive la violencia es no hablarte, así de simple. Entonces, esos procesos, ¿cierto? Tenemos que ir tomando conciencia y los mercados campesinos, los mercados locales, los mercados donde no hay intermediario, ¿ah? Sino que está el productor directamente con el consumidor, son claves para educar, son claves para conversar, conocerle a la gente del campo, conocer a la gente de ciudad, intercambiar conocimiento. Este proceso es clave. Por eso muchas veces dice que la gente ir a la feria siente que es terapia, porque efectivamente te encuentras con personas que están vinculadas al campo, que nos vinculamos con los alimentos, que nos vinculamos con eso que nos gusta ir a comprar a la feria y no al supermercado. Entonces, es distinta la vinculación que se hace, en este caso, con los productores y con el consumidor que está consciente o que está en ese camino de poder, chuta, ¿cómo hago un cambio? Bueno, si usted es dependiente de todos los alimentos, ojalá, y tiene
tiene un nivel de vida que le permite el poder costear eso, pues ya vaya y consuma productos ecológicos, no andar ahí comprando en el supermercado. Entonces son procesos que la gente poco a poco está, y que nosotros somos facilitadores y gatilladores de ese proceso, si por algo estamos en esta. Entonces es un proceso que nos toca hacer, bueno, eso también estamos en este camino haciendo ese proceso. Bueno, y eso es lo que yo les quería mostrar, ¿cierto? De todas las etapas que son de la transición agroecológica, podríamos estar hablando 1000 horas, pero bueno, ahí está como el concepto de por qué es importante dentro de la agricultura familiar campesina el poder hacer ese cambio, y de donde ahí justamente la extensión agrícola es fundamental para poder acompañar esos procesos con los campesinos. Eso, Paola. Y bueno, ya todos los presentes, los que están ahí conectados, le agradezco igual su atención, haberla puesto en esta presentación. Y para quienes no nos alcanzaron a sintonizar desde el principio, también comentarles que esta charla va a estar disponible en nuestros canales y en nuestras plataformas de YouTube. Caro, lo primero, extraordinaria la charla, toda mi admiración por ti, por la tremenda profesional que eres y por todo el trabajo incansable que estás desarrollando. Y además me gustaría agradecer la generosidad con la que hoy día tú compartes tus conocimientos, la claridad, la inteligencia con la que nos has mostrado este camino para que logremos llegar a esa transición agroecológica. Yo estoy segura, así como ha despertado en mí, también ha despertado en las personas, en las comunidades, esa esperanza, esa convicción que necesitamos, ¿cierto? Para seguir trabajando, para seguir sosteniendo este camino hacia una sociedad más sustentable, más respetuosa. Claro, mira, me quedaron varias preguntas, pero como no tenemos tanto tiempo, me gustaría hacerte una consulta respecto a, frente a este desafío, ¿cierto?, de transitar a estas sociedades más conscientes, más respetuosas y con un enfoque agroecológico. ¿Cuál consideras tú que es el rol que hoy día tienen nuestros técnicos en agricultura ecológica? Que creo que es importante mencionar que hoy día nuestro Centro de Formación Técnica ofrece la única oferta de formación en agroecología que está formalizada. O sea, acá también hay un rol muy importante y me gustaría que nos pudieses contar cómo lo ves tú. Bueno, hoy día el técnico en agricultura ecológica del Instituto del Medio Ambiente tiene las herramientas y las capacidades de poder acompañar esos procesos de transición agroecológica. Hoy día el técnico sabe la aplicabilidad del diagnóstico que está diseñado para la transición agroecológica. Entonces, ¿cómo intervenimos los agroecosistemas? Bueno, aplicamos el diagnóstico y el levantamiento de la línea base. Usted con el levantamiento de la línea base analiza, y desde ahí gesta los planes de trabajo que van a dar paso a esa transición en todas las dimensiones que tiene que responder. Dimensión suelo, dimensión semilla, dimensión cultivo, dimensión diversidad, etc. Todas las dimensiones que son de la transición agroecológica, el estudiante aplica el diagnóstico, levanta esa información, la analiza y después ofrece un plan de trabajo en cada una de esas dimensiones. Y en la carrera se aplica todos los semestres, de hecho, vamos con la aplicabilidad, y de hecho se aprovecha mucho ahora, como en el segundo año los estudiantes tienen que salir a hacer prácticas con agricultores, entonces ahí es donde se aplica. Y ahí, y con casos reales, no es con un caso que inventé yo, no, casos reales. Se aplica, se analiza y ofrece hasta el diseño hecho en un programa software tal que el instituto, gracias a Dios, lo tiene disponible. Entonces, te ofrece, y ahí no solamente te ofrece, te tiene las herramientas y las capacidades para ofrecer eso, sino que pararse frente a un grupo de personas y no titubear de por qué tiene que hacerlo. Porque eso es lo otro, ¿no? Justificar por qué tenemos que hacer esto desde todas sus aristas, desde la crisis ecológica, desde la crisis alimentaria, desde el ecofeminismo, desde la crisis del agua, la crisis de la microbiología, o sea, desde las diversas áreas se sustenta, y desde la crisis política también, se sustenta decir por qué tenemos que avanzar esto, no titubear, y además tiene las herramientas para poder, antes de decir eso, aplicar una metodología participativa que permita la confianza, que permita que la gente se conozca, si es que no se conoce, etc. Entonces, desde ahí empezar ese proceso. Entonces, el estudiante hoy día está mucho más capacitado de cómo ve el agroecosistema con este enfoque. Lo mira desde esa perspectiva y con herramientas que ya aplicó. Entonces, cuando sale el estudiante titulado, tiene las herramientas y las competencias de cómo decir, este predio
cómo poder avanzar hacia la transición con este tipo de metodologías técnicas que permiten el proceso, metodologías técnicas y profesionales que permiten ese proceso. Clarísimo. Caro, la última pregunta. Nos mencionaste en la charla todas las etapas y todos los procesos con bastante detalle y mucha claridad para lograr esta transición. Pero en cuanto al tiempo, ¿cuánto tiempo podría tomar esta transición hacia la agroecología? Sobre todo pensando que la decisión se toma muchas veces en espacios que ya han sido tratados bajo la lógica de la agricultura convencional y que por ende han sido tratados sistemáticamente con agroquímicos. ¿Cuánto tiempo podría tomar desde que se toma la decisión hasta que ya hoy día podríamos hablar que se está trabajando los alimentos con este enfoque agroecológico? Mira, para la certificación nacional, la ley de certificación nacional que tiene Chile, un predio que esté como limpio de agrotóxicos son 3 años. Ujú. Eso como para la ley está como ya sabido. Pero para este enfoque, claro, pueden ser más de 3 años. De hecho, el ejemplo con el Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, que es un centro que se adquirió el año 2010, hoy día ya tiene 12 años de existencia. Eso desde que se tomó hasta ahora lleva 12 años de proceso de transición. Si nosotros lo vemos, efectivamente cumple distintas dimensiones. Y hay algunas que todavía está ahí que tiene que resolver, como por ejemplo la articulación con los consumidores. Bueno, son cosas que efectivamente, porque a veces no está dirigido para eso, pero si nos vamos como así como a la gruesa o a la específica, claro, faltan algunas dimensiones que llevar, ¿ya? Pero si tú lo ves, lleva 12 años de transición agroecológica y ya tiene un equilibrio con las plagas y las enfermedades, que esos son los más dolores de cabeza que existen en la agricultura. Y que el agricultor no lo cree por eso. O está resistente por las plagas, por las enfermedades que finalmente le matan. Entonces, tiene 12 años. Faltan algunos procesos para escalar. Entonces, si eso lleva 12 años, hay algunos detalles que si uno quiere llegar al ideal, si se invirtieran, si se pusieran, si qué sé yo, ese predio estaría ya listo, por decirlo de alguna forma. Ujú. ¿Ya? Si lo llevo a la agricultura, un pequeño productor, por lo menos lo que se ha visto en bibliografía y lo que se ha visto en las experiencias, por lo menos registradas, por lo menos usted tiene que estar unos 5 años dándole, para que ya el quinto año tú estés un poco descansando de esa inversión, tanto de mano de obra, de procesos que todavía no están incorporados. Entonces, 5 años, y esto pueden durar procesos de 10, 15, 20 años, va a depender en la medida que usted siga las metodologías, ¿cierto?, que se están instaurando, pero eso más o menos son como los lapsos de años que aquí estamos hablando para poder instaurar el ideal. Bueno, hay que sostener entonces la convicción porque no es poco tiempo. No, y eso es una de las cosas. En este mundo, como tú en un momento lo comentabas, en estos momentos, en un mundo en donde sientes que todo el rato se te está auto boicoteando, porque es un proceso que hay que mantenerlo, en donde a veces las enfermedades de las personas están presentes, en la convicción, en cambios de estructuras familiares, porque la agricultura familiar campesina depende de la familia, depende de la mano de obra, depende de que haya señal de celular, depende muchas veces de que esté la disponibilidad de agua, sino que me la están sacando ahí arriba, depende muchas veces de que haya conexión con la ciudad o conexión con los centros donde yo pueda comercializar, o sea, es una serie de factores que la agricultora a veces ni siquiera tiene incidencia, entonces, por eso la política pública acá es un temazo que está al debe con este proceso, porque en la medida que los estados, la soberanía alimentaria no lo coloque como un pilar de desarrollo, este proceso de la sostenibilidad en la producción de alimentos siempre va a ser un tira y afloja en el camino y de la sostención de la convicción de muchas personas que por convicción lo van a sostener. Exacto. Sí. Bueno, me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar a las personas que quieran conocer nuestro Centro Tecnológico para la Sustentabilidad. Este centro es una experiencia exitosa, ¿cierto?, a esa transición agroecológica que Carolina nos ha mencionado en esta charla. Está ubicado en Buin y está abierto a todo tipo de público. Así que yo las invito a que puedan ir a conocernos. Sí, Ya, totalmente de invitados. todas maneras. Y bueno, ya estamos terminando esta interesante jornada. Reiterar los agradecimientos, Caro, y las invito a que sigan viendo todas las charlas que hoy día nuestros docentes han preparado,
con mucho profesionalismo, ¿cierto? Y con mucha entrega. Así que les deseo una excelente semana, una excelente tarde. Caro, para ti también, un gran, gran abrazo. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos, pues, ¿ya? Aquí estamos. Que Sí. esté bien, Caro. Chao. Hoy, gracias, que estén bien. Chao, chao.